4. El significado de la muerte. El desolado acababa de revertir al espacio real cuando los sensores auditivos de 114D registraron sonidos inusuales desde la parte de atrás, un chasquido de activación, un prolongado siseo de energía, un tajo con un efecto Doppler y una vacilante exhalación de aliento. Los sonidos fueron seguidos por una repentina emanación de calor proveniente del corredor que daba acceso a las bahías de carga y que podría haber sido interpretado como una ráfaga de viento. Solo al ajustar la velocidad de entrada de sus fotorreceptores, fue capaz el droide de identificar el borrón que corría hacia el espacio de la zona de los camarotes como un hombre Moon vestido con una capa encapuchada, pantalones y unas botas suaves que le llegaban a las espinillas. Maacap, Pepe, Guandao y Suto se volvieron al unísono cuando el Moon hizo una parada que desafiaba el impulso a unos cuantos metros de donde los cuatro estaban sentados. Sujeto en su mano derecha había un aparato con una hoja de energía carmesí que los bancos de datos del droide reconocieron como un sable láser, un arma utilizada casi exclusivamente por los miembros de la Orden Jedi. Y, sin embargo, la comprensión impulsó un momento de aturdimiento. Los Jedi eran conocidos por ser guardianes de la paz y refuerzos de la justicia, pero el comportamiento del Moon, la colocación de sus largos miembros, el movimiento salvaje de su mandíbula abultada, el brillo amarillo de sus ojos, sugerían cualquier cosa menos paz. Y en cuanto a la justicia, 114D no podía recordar ni una única ocasión en la que los cuatro miembros de la tripulación hubieran llevado a cabo una ofensa que justificara un castigo capital. Con el sable láser zumbante colgando de su mano izquierda, el Moon permaneció en silencio, dejando que su postura hablara de su propósito nefario. A cambio, los miembros de la tripulación, comprendiendo que estaban siendo acusados equivocadamente, se pusieron en pie, alargando al mismo tiempo las manos hacia las armas atadas a sus caderas y muslos. Que el Moon les permitiera hacerlo le proporcionó a 114D otro misterio, al menos hasta que comprendió que el Moon estaba meramente festejando el combate. El droide se preguntó qué le había podido decir o hacer la Capitán La, posiblemente para que elevara tanto la ira en el Moon. Reprodujo el recuerdo de ella cebando la pistola láser. ¿Había decidido ella que los problemas que el Moon representaban para el desolado podían estar mejor resueltos matándole, solo por haberle juzgado mal completamente? No obstante, era aparente que el Moon creía que la nave entera era cómplice en las acciones de la Capitán La, y había decidido encargarse él mismo de impartir un castigo de la clase más cruel. 114D asumió que esto le incluiría a él e inició instantáneamente una serie de rutinas redundantes que haría una copia de seguridad y almacenaría los datos para proporcionar una grabación de lo que estaba a punto de ocurrir. La escena de la confrontación en la zona de camarotes solo había durado un momento cuando Guandao, que había servido como guardaespaldas para un célebre Hutt, saltó a la acción, desenfundando y disparando su propia pistola láser incluso mientras corría para ponerse a cubierto tras uno de los mamparos. Una décima de segundo después, Maacap levantó su arma y disparó una ráfaga continua de disparos láser hacia el Moon. En el mismo instante, Suto y Pepe se agacharon mucho sobre la cubierta y se lanzaron hacia adelante en un intento de rodear a su oponente y colocarle en el centro de un fuego cruzado mortal. Desde el pasaje que llevaba a la cabina vinieron las pisadas rápidas del piloto, Blir, y del navegante dresseliano de la nave, Semashali. 114D sabía que habían estado monitorizando las imágenes de las cámaras de la bahía de carga y pensaba que era probable que ellos hubieran sido testigos de cualquiera que fuera la frase que había hecho que el Moon luchara contra la Capitán La. La reacción del Moon ante la andanada de disparos que convergieron en él requirió casi más poder de procesamiento de la que el droide tenía a su disposición. Al emplear una combinación de movimientos corporales, sable láser y la mano derecha desnuda, el ágil ser inteligente esquivó, desvió y devolvió cada disparo que se dirigió hacia él. Rindiendo energía lentamente, los disparos rebotaron de la cubierta y los mamparos,
conectando alarmas, provocando un cambio a la iluminación de emergencia y liberando cascadas de espuma supresora de fuego de los aerosoles del techo. Apenas habían entrado el Balozar y el Dresseliano en el espacio de los camarotes, cuando las escotillas sellaron los corredores, evitando cualquier escape de la melee. Solo la habilidad de 114D para calcular las trayectorias y reaccionar instantáneamente al peligro evitó estar en la parte receptora de cualquiera de los numerosos rebotes. Espiando a Blir y Semashale, el Moon lanzó el sable láser en un arco giratorio que le cortó las pinzantenas y el cráneo del Balozar y la mayor parte del hombro izquierdo del Dresseliano arrugado, empañando el aire ya agitado con sangre de color verde. Mientras las alarmas continuaban gimiendo y la espuma continuaba brotando, Blir se dobló y cayó boca abajo en la cubierta resbaladiza, mientras que Semashale, chillando de dolor, se derrumbaba sobre un costado, alargando su brazo fútilmente hacia el brazo cortado. El sable láser apenas había dejado la mano del Moon cuando Wandao salió volando de su lugar a cubierto para atacarlo, disparando su pistola láser tan incesantemente como todavía lo estaba haciendo Maa-Cap. Sin embargo, esta vez, el Moon apenas alargó su mano derecha y absorbió los disparos. Viajando por su brazo arriba y a través de su pecho estrecho, la energía pareció brotar de la mano que esperaba el retorno del arma giratoria como una maraña de electricidad azul que siseaba desde los dedos huesudos, alcanzando a Wandao directamente y levantándole hasta el techo de la bodega antes de dejarle caer hasta la cubierta sucia en un montón, como si sus huesos se hubieran convertido en polvo. Bajo una estroboscópica luz roja, los ojos de Maa-Cap siguieron el alzamiento y la caída de su compañero destrozado. Con su pistola láser vacía, el Zabrak extrajo una vibrocuchilla de una vaina en el cinturón y se lanzó contra el Moon con su gran mano derecha pretendiendo clavarse en el cuello larguirucho del Moon. El Moon cogió el sable láser, pero en lugar de moverlo para apuntarlo contra Maa-Cap, bailó y giró fuera del alcance de la vibrocuchilla y comenzó a desviar las patadas y puñetazos marciales del Zabrak, hasta que una patada lateral en el tórax lanzó a Maa-Cap por el camarote y lo estrelló contra el mamparo. Los receptores de audio de 114D registraron el chasquido de la espina dorsal del Zabrak y el estallido de las arterias pulmonares. Ahora Zuto y PEP se lanzaron hacia el Moon desde ambos lados y realmente se las arreglaron para cogerle, pero fue como si el Moon se hubiera convertido en piedra. El Kalesh y el Quara atacaron con dientes y garras, pero sin efecto perceptible, y cuando el Moon hubo tenido bastante, posicionó su sable láser directamente delante de él y lo giró entre el agarre de ellos, arrancando la cara con colmillos de PEP y el morro achatado y con bigotes de Zuto. Los sensores olfativos de 114D detectaron una efusión de feromonas que señaló la muerte del Kalesh. Zuto, por otra parte, aunque gorjeando por la sangre y gimiendo de dolor, quizás podría salvarse si se trataba a tiempo. Poniéndose recto desde una posición con las piernas estiradas, el Moon desactivó el sable láser y examinó a los seres que había matado y a aquellos que había mutilado con escalofriante exactitud. Sus ojos amarillos se posaron sobre 114D, pero solo durante un instante. Entonces, se enganchó el sable láser a su cinturón y fue rápidamente hasta su víctima más cercana, que resultó ser Zuto. Dejándose caer sobre una rodilla, junto a él, el Moon miró intensamente al cuerpo con espasmos del Quara, pero precisamente a qué, el droide no pudo suponerlo. Los ojos protuberantes color mar de Zuto parecieron implorar ayuda a su asaltante, pero el Moon no hizo nada por detener el flujo de sangre o por ofrecer ayuda paliativa. Permaneció al lado del Quara durante unos pocos momentos y entonces se movió rápidamente hacia Maa-Cap, de cuya cavidad aplastada del pecho burbujeaba la sangre con cada respiración superficial. De nuevo, el Moon pasó su mirada sobre su víctima, desde la cara tatuada de Maa-Cap hasta sus grandes pies. Con los ojos cerrados, el Moon adoptó una postura que sugería una concentración intensa o meditación, y Maa-Cap volvió de golpe a la conciencia aterrorizada. 114D examinó el pulso del Zabrak y lo encontró regular, pero solo durante un momento. Entonces, el ritmo de los latidos del corazón de Maa-Cap se volvió irregular
y la respiración empezó a vacilar en sus pulmones. Pronto estuvo muerto. El Moon pareció estar frustrado y la decepción aumentó al descubrir que Bleer estaba muerto también. Pasó solo unos momentos evaluando a Semashali antes de ir hasta Wandao, que estaba consciente aunque obviamente paralizado de la cintura para abajo. Deshonra tu herencia y tu arma, Jedi. Se las arregló para decir Wandao. Podrías haber utilizado la fuerza para obligarnos a hacer lo que deseabas. No solo he visto eso, sino que lo he experimentado. La cara del Moon se deformó por el disgusto. Si tienes tan poca voluntad, dijo en la lengua de la especie de Wandao, entonces no me sirves, clatoniano. Y terminó con la miseria de Wandao con un chasquido del pulgar y el dedo corazón. Gradualmente, el spray del techo se redujo y los claxones quedaron en silencio. Con sus exámenes completados, el Moon se puso en pie y se volvió lentamente hacia el droide. ¿A qué nombre respondes? 114D, señor. ¿Puedes pilotar esta nave, 114D? Sí puedo, señor. El droide hizo una pausa y entonces preguntó: ¿desea que recoloque los supervivientes hasta la bahía médica o que me deshaga de alguno de los cadáveres? El Moon examinó su trabajo. Déjalos. Movió los hombros para quitarse la capa empapada y la colgó en una silla, revelando un segundo sable láser fijado a su cinturón. La capitán La remarcó que tienes capacidades médicas. Sí, señor. Volviéndole la espalda a 114D, el Moon se subió la túnica ensangrentada de su espalda baja hinchada. ¿Eres capaz de reparar esto? El droide agudizó el enfoque de sus fotorreceptores y de sus sensores olfativos. La herida muestra signos de infección y putrefacción, señor, pero sí, puedo repararlo. El Moon se bajó la túnica y sacó un comunicador de bolsillo de la capa. Activando el aparato, pasó un momento introduciendo datos y luego giró la pantalla de manera que 114D pudiera leerla. Fija un curso hacia estas coordenadas y luego atiéndeme en las habitaciones de la capitán. ¿Algo más, señor? Prepara comida y bebida. Estoy famélico. Con el desolado viajando a través del hiperespacio, Plagueis estaba tendido boca abajo sobre el camastro de la capitán, con un parche de Bacta cubriendo la herida de su espalda, contemplando los resultados de sus intentos de prolongar las vidas de aquellos miembros de la tripulación que habían sobrevivido al altercado. Incluso donde había tenido éxito en efectuar reparaciones en los vasos sanguíneos y los órganos, el resultado había sido temporal, como si no hubiera sido capaz de influenciar o apelar a los midichlorianos para que ayudaran. Llamar a la fuerza para reparar las arterias rotas, los músculos desgarrados o los huesos rotos no era más difícil que levitar losas de piedra. Pero tales restauraciones tenían pocos efectos en la concha etérea de un ser, que era esencialmente el dominio de los midichlorianos, a pesar de su presencia física en las células vivas. Entre la tripulación de la nave, la Togruta, la capitán La, había sido la más fuerte en la fuerza, pero estaba más allá de su ayuda para cuando llegó hasta ella. De no haber sido por el descuido de su parte, debido a la fatiga y a la pérdida de sangre, y unos reflejos rápidos como el rayo de parte de ella, el sable láser podría simplemente haberle atravesado el cuello y la médula espinal en la cervical, pero ella había girado en el momento del impacto y la hoja carmesí casi la había decapitado. También el Sabrak había tenido un recuento de midichlorianos ligeramente más alto de lo normal, pero no lo bastante alto como para hacerle sensible a la fuerza. Qué diferente había sido observar el comportamiento de los midichlorianos del Sabrak comparados con los de Darth Tenebrous, solo 2 días antes. Los Jedi hacían pruebas de sangre rutinariamente para verificar los recuentos de midichlorianos de reclutas potenciales, pero Plagueis había pasado más allá de la necesidad de medidas tan crudas. No solo podía sentir la fortaleza de la fuerza en otro, sino que también percibía los midichlorianos que individualizaban la fuerza en los seres. Era esa habilidad del lado oscuro la que había permitido a generaciones de Sith localizar e iniciar a los reclutas. La dispersión de los midichlorianos en el momento de la muerte física era, a falta de un término mejor, inexorable. Análogo a su confrontación predestinada con la tripulación del desolado, el momento de la muerte parecía estar fijado de alguna manera en el espacio y el tiempo. Según su educación Sith,
dado que la Capitán La y los otros habían estado en cierto sentido muertos desde el momento en que la mirada de Plagueis se había posado en el carguero. Resulta que los midichlorianos que residían en supuesta simbiosis con ellos debían de haber estado preparándose para ser subsumidos en la reserva de energía vital que era la fuerza, mucho antes de que Plagueis se hubiera colado en la nave. Sus intentos de salvarles, de prolongar ese estado de simbiosis, eran comparables a utilizar una esponja para detener un río desbocado. Y, sin embargo, los señores Sith de antaño se decía que habían sido capaces de utilizar las energías liberadas durante la muerte para extender sus propias vidas, al igual que las vidas de otros. Desafortunadamente, de manera muy parecida a la técnica de transferencia de energía, ese conocimiento antiguo se había perdido. Sintiendo que la nave revertía al espacio real, Plagueis se levantó del camastro, se vistió y caminó hacia adelante, saltando por encima de los cadáveres desparramados en la cabina principal, sobre las placas de la cubierta inundadas de fluido supresor de fuego y charcos ennegrecidos de sangre, y a través de pasajes que apestaban a muerte. Uno de los miembros de la tripulación, el Dresseliano, que ahora tenía un brazo, todavía estaba vivo pero en estado comatoso. En la cabina encastrada de la nave, el droide estaba inmóvil en la consola de control. Más allá del ventanal de transparieacero, una miríada de estrellas flotaba en el espacio. «Señor, nos estamos aproximando a las coordenadas proporcionadas por su comunicador», dijo el droide sin apartarse de las vistas. Plagueis se colocó en la silla del piloto, que apenas acomodaba a su cuerpo largo. «¿Cómo llegaste a estar a bordo del desolado, droide?» Antiguamente servía a las necesidades de una instalación médica en Obroa Sky. ¿En capacidad de qué? Investigación, además de llevar a cabo una amplia variedad de cirugía en seres de diversas especies. Plagueis miró al droide. «De ahí tus muchos apéndices». «Sí, señor, pero los que llevo actualmente fueron actualizados cuando me convertí en propiedad de la Capitán La, de manera que pudiera servir mejor a las necesidades del desolado». «¿Y cómo te convertiste en propiedad de la Capitán?» «Creo, señor, que fui adjudicado a la Capitán La en lugar de pagas debidas por la recepción de ciertas mercancías. También es mi creencia que el intercambio se pretendía que fuera temporal». «Pero la Capitán La decidió quedarse contigo». «Sí, señor, decidió quedarse conmigo. Siento decir que no puedo explicar sus razones y nunca fui lo bastante impertinente como para preguntar». Plagueis asintió. «Es una buena cualidad en un droide». «Comprendo cómo podría serlo, señor. Dime, droide, ¿cuál es la posible consecuencia de bajos niveles de teloxina en un Pau-An?» 114D no dudó. Una posible consecuencia sería una elevación de la velocidad de oxidación, llevando al crecimiento de una papera exoftálmica, que a cambio afectaría la producción de roamin de los lóbulos anteriores a la glándula luteinare. ¿Y? Un resultado podría ser gigantismo, muy por encima de un Pau-An normal. ¿Y en ese caso? El ganglio de conexión, que constituye el sistema nervioso autónomo y que controla la secreción glandular, podría inducir a una aceleración de los músculos circulares del esfínter del tracto digestivo, resultando en una seroftalmia. Así que también eres un diagnosticador. En menor medida, señor. Más allá del ventanal, haciéndose más grande contra el telón de fondo de un planeta enorme con anillos, una estación espacial giraba en una órbita fija cerca de una luna con muchos cráteres. Un revoltijo de módulos con cúpula interconectados. La estación mostraba dos brazos largos y rectangulares a los que estaban unidas naves de diferentes tamaños. Plagueis abrió los datos de la pantalla de su comunicador y los colocó a la vista de 114D. Transmite este código por el comunicador. El droide llevó a cabo la tarea y esperó al comunicador mientras los altavoces de la cabina crujían al encenderse. Carguero no identificado. Espacio profundo demo y extracción está en recepción de su petición. Denos un momento para autentificar su transmisión. Esperaremos mientras la autentifican, dijo Plagueis. Carguero, tiene permiso para atracar. Volvió la voz un momento después. La nave es mía, dijo Plagueis,
inclinándose hacia adelante para agarrar la palanca de control. Como precaución, la estación le dirigió hacia un atracadero en la parte más distante del más largo de los dos brazos. «Me acompañarás a la bahía de aterrizaje», le dijo Plagueis al droide cuando hubo apagado la nave. «Levanta la rampa de entrada tras nosotros y activa el sistema anti-intrusión. Nadie debe abordar el desolado a menos que yo diga lo contrario». «Lo comprendo, señor». Esperando en la sombría bahía de aterrizaje, había una mujer Nikto y un joven Dug de color bermejo, respaldados por un contingente variopinto de seres armados. Bajándose la capucha de su capa mientras se aproximaba, Plagueis vio que la Nikto se puso rígida y les hizo señas a aquellos que estaban tras ella para que dejaran el área inmediatamente. «Magister Damask», empezó ella en básico. «No tenía conocimiento previo». Plagueis la interrumpió. «Esta no es una visita social». «Por supuesto, Magister. No obstante, ¿desea que yo informe al jefe Cabra de su visita?» «¿Está de guardia?» «No, señor, pero se puede contactar con él por comunicador». «Eso no será necesario», dijo Plagueis. «Yo mismo contactaré con él». «Como desees, Magister. ¿Qué servicios puede ofrecerle la estación?» Plagueis hizo un gesto de un modo improvisado hacia el carguero atracado. «Esta nave debe ser sellada y destruida». «¿Sin salvar nada?», dijo el Dug. Plagueis le miró. «Dije sellada y destruida. ¿Necesitas oírlo una tercera vez?» El Dug desnudó sus dientes. «¿Sabes con quién estás hablando, Moon?» Plagueis movió la mirada hacia la Nikto. «¿Quién es este cachorro inexperto?» «¿Cachorro?», repitió el Dug antes de que la Nikto pudiera intervenir. «El descendiente más joven del jefe Cabra, Magister», dijo ella rápidamente, conteniendo al Dug con su brazo izquierdo extendido. «No pretende ofender». Plagueis volvió a mirar al Dug. «¿Cómo te llamas, cachorro?» Las patas traseras del Dug se tensaron para saltar, pero la Nikto giró rápidamente, abofeteándole en su morro de labios colgantes y amplias narinas y agarrando con una mano su tráquea. «Respóndele», rugió ella con la cara gruñona de él. «Y con el debido respeto». El Dug se aplacó y gimoteó, aunque con certeza fue más por humillación que por dolor. «Darnada», chilló al fin. «Darnada», repitió Plagueis antes de dirigirse a la Nikto. «Quizás el joven Darnada debería ser amordazado para evitar que ponga en peligro las relaciones comerciales de su padre». «Su insolencia refleja su inexperiencia, Magister», dijo la Nikto en abatida disculpa. Ella le dirigió una mirada amenazadora a Darnada antes de continuar. «Confío que sus órdenes respecto a la nave serán obedecidas completamente, Magister. También necesitaré un cambio de ropa y una nave repostada y con piloto. ¿Podemos proporcionarle al piloto un destino por adelantado?» «Moonlinst». «Por supuesto, Magister. ¿Y cuáles son sus instrucciones respecto al droide?» «¿Instrucciones? ¿El droide será destruido junto con la nave?» Plagueis miró por encima de su hombro hacia 114D. «¿Cuánto de tu memoria se puede borrar sin interferir con tus protocolos médicos?» «Soy de diseño modular», dijo el droide. «Mi almacenaje de memoria se puede borrar en su integridad o según cualquier parámetro que usted establezca». Plagueis consideró eso. «Permanece con la nave hasta que haya sido licuada. Espero una grabación de audio y video completa». 114D levantó sus apéndices del lado derecho en un gesto de aceptación. «A su servicio, Magister Damask».